Buenas tardes Ignacio. Como siempre, Centro Sefarad Israel en su canal de YouTube quiere estar y celebrar autores que han marcado y dejado huella en la literatura. Centro Sefarad Israel, como saben, es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Y en esta ocasión tenemos a Ignacio del Valle, autor reconocido, es un autor que además tiene obra que toca temas de aventuras, históricos, tiene un libro de cuentos fantásticos con varios elementos que se ven siempre en su obra, que además está en este momento presentando Cuando giran los muertos. Es una obra que ha tenido el 53 Premio de Novela Ateneo de Sevilla. Felicidades, Ignacio, por este Muchas premio. gracias. Es un premio muy reconocido y que en algún momento ya hablaremos de tu obra, pero hoy queríamos que Ignacio, escritor actual y además gran lector, nos hable de un autor que yo aprecio especialmente por una obra que es Solaris y que me ha dejado impactada en muchos sentidos, que es Stanislav Lem. Él cumple 100 años de su nacimiento y es uno de los grandes escritores de una literatura que a mí me parece que es una literatura muy interesante, que podríamos llamar de ciencia ficción. No sé si tú lo quieres llamar así o prefieres denominarlo de otra forma, pero sí que es unas novelas que tocan muchos elementos que tienen que ver con algo que no es exactamente la realidad, sino que supera esa realidad, pero también desde un punto de vista casi filosófico. Gracias, Ignacio del Valle, por estar hoy con nosotros esta tarde y esperamos escuchar tu conferencia de verdad con mucho interés como gran lector que eres. Después de ella, pues luego si hay alguna pregunta que pueda surgirme, intentaré finalizar con ellas. Muchísimas gracias por estar aquí, Ignacio. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a Casa Sefarad por ponernos en conexión con toda la gente que nos va a escuchar. Y ya que has hecho una presentación tan espléndida, tan completa, pues yo creo que pues, lo que debo hacer es meterme ya en harina directamente, ¿no? Hablábamos de Solaris y evidentemente yo creo que es la gran obra de Stanislav Lem, así que voy a comenzar por leer un fragmento de Solaris, que será fácilmente reconocible. Nos internamos en el cosmos, preparados para todo, es decir, para la soledad, para la lucha, la fatiga y la muerte. Evitamos decirlo por pudor, pero en algunos momentos pensamos muy bien de nosotros mismos. Y sin embargo, bien mirado, nuestro fervor es puro camelo. No queremos conquistar el cosmos, solo queremos extender la Tierra hasta los lindes del cosmos. Para nosotros tal planeta es árido como el Sahara, tal otro es glacial como el Polo Norte, un tercero lujurioso como la Amazonía. Somos humanitarios y caballerescos, no queremos someter a otras razas, queremos simplemente transmitirles nuestros valores y apoderarnos en cambio de un patrimonio ajeno. Nos consideramos los caballeros del santo contacto. Es otra mentira. No necesitamos otros mundos, lo que necesitamos son espejos. Este fragmento es una conversación de Snout con Chris en la novela Solaris y yo creo que bien puede ser el resumen de la obra de Stanislav Lem. Es un autor que, como usted decía antes, está encasillado en la fantasía y en la ciencia ficción, pero por mucho que especulase sobre tecnología, sobre contactos con entes extraterrestres, sobre ecosistemas extraños o la misma naturaleza de la inteligencia, pues yo creo que al final todo eso converge en una sola preocupación, que es la condición humana. Curiosamente, su primera novela, El Hospital de la Transfiguración, pues no era de ciencia ficción, pero ya vemos que albergaba todo el ADN que posteriormente desarrollaría en toda su obra. Tiene una curiosa vena naturalista con la que en este caso pues, recorre el infierno de los sanatorios mentales en una Polonia invadida por los nazis. El infierno, como el cielo, pues es una creación humana y
En la novela pues vemos cómo lo racional de algunos tratamientos se mezcla, se entrevera con lo racional, el espíritu y los debates morales con la animalidad y la locura, y todo, como hemos dicho, continúa siendo pues singularmente y poderosamente humano. Leo, lo que fue y pasó no existe y es como si jamás hubiera existido. Por eso, si uno logra creer en ello, uno podría inventarse un pasado que no tuvo y sería como si lo hubiera vivido de verdad. El mismo autor que escribe esto más adelante nos va a vaticinar un montón de cosas: la inteligencia artificial, los teléfonos inteligentes, los nanorobots, la impresión artificial, etcétera, un montón de cosas. A este respecto, podemos recordar un texto que se titula La Summa Theologiae, que es un remedio de la Summa Technologiae, que es un remedio de la Summa Teológica de Santo Tomás de Aquino, que escribió en el siglo XIII. Es un compendio de ensayos filosóficos que intentaba sistematizar, en cierta manera, el enredo de los seres humanos con las máquinas. En ocasiones, verdaderamente proféticos, porque si vamos echando cuentas, tenemos lo que él llama, por ejemplo, fantasma, sería la realidad virtual. Lo que él llama ariadnología podría ser todos los motores de búsqueda, empezando por el más famoso, que es Google. Lo que él denomina pues, el gramófono cósmico sería el desarrollo de la inteligencia artificial, que como bien sabe todo el mundo, pues en un momento dado sería indistinguible de los seres humanos, y el punto lo colocó Alan Turing, ¿no? Stanislav Lem es un viejo demiurgo que tuvo varias reencarnaciones. Fue soldador, médico, psicólogo, profesor de literatura, científico, miembro fundador de la Sociedad Polaca de Astronáutica. En alguna de sus últimas entrevistas, él confesó que se sentía muy solo. Estaba trabajando en una galaxia, en su propia galaxia, ¿no? Sobrepasado en muchos casos por una realidad que le resultaba ya muy extraña y que en cierto modo le resultaba más asombrosa que sus propias ficciones, y eso ya es mucho decir, ¿no? De hecho, confesó que al final había abandonado la ciencia ficción porque al caer el totalitarismo comunista, pues la realidad pues, le parecía mucho más interesante y mucho menos falsa de la que había vivido él, ¿no? Su frase literal es: ya no vale dedicarse a la ciencia ficción porque lo que vivimos ya es ciencia ficción, ¿no? Stanislav Lem es un superviviente de la invasión alemana, es un superviviente de milagro de los hornos de Belzec. También sobrevivió al comunismo que congeló Polonia durante décadas y bueno, vivía en su casa rodeado de torres de libros, con 4 perros, cuidadísimo por su señora esposa. El escritor recuerda en un ensayo autobiográfico que se publicó en New Yorker cómo los mundos de ficción pueden invadir la realidad, y de chaval, pues, él recordaba que de chaval se divertía creando pasaportes y documentos falsos que paradójicamente luego le sirvieron para escapar de la persecución nazi. Ese polimorfismo de Stanislav Lem pues, se refleja en la actividad polímata como escritor, y él va atravesando diversos géneros aquí y allá, ¿no? Por ejemplo, él hace thriller con La investigación y La fiebre de Heleno, que son unos astronautas retirados que siguen los pasos de un americano que se suicida en Italia, y ellos van imitando sus acciones a fin de bueno, pues que volver a encontrar a ese algo o ese alguien que le causó la muerte, ¿no? Son juegos de identidad, sujeto investigador, objeto investigado, imbricados con la imposibilidad de lo que es causal y casual en el universo, ¿no? Después tenemos también la heterodoxia de otros libros, como Magnitud Imaginaria, la biblioteca del siglo XXI, que está basado o que bebe de Borges y de Rabelais.
Y habla, por ejemplo, de prólogos a libros imposibles de encontrar. Tenemos fotografías porno hechas con rayos X, tenemos también la enseñanza este es muy raro este cuento, la enseñanza de la lengua inglesa a colonias de bacterias, tenemos la historia de la literatura no humana. En este último prólogo, pues las máquinas aprenden la semántica humana y siguen especulando una y otra vez con ella, rumiándola, hasta alumbrar idiomas que son totalmente ajenos a la realidad o los intereses humanos. Esta es la literatura, esto era lo que escribía él, pero después cuando tú lees los periódicos, ves las predicciones de los expertos informáticos sobre la inteligencia artificial, o mismamente yo el otro día estaba leyendo un artículo en la que ellos te explican que hace tiempo que ya no saben cómo algunas máquinas están razonando para llegar a unos resultados que son correctos, pero que ellos hace tiempo que no saben, han perdido el hilo de los razonamientos artificiales, ¿no? Y eso yo no sé cómo interpretarlo. Len ya respondió en una entrevista que debíamos atenernos a que nuestra única realidad era el lenguaje. Bueno, eso por un lado. Capítulo aparte, hacemos seguimos buceando la obra de Stanislav Lem y yo creo que otro de los grandes temas de Lem es la identidad. La pregunta acerca de quiénes somos, qué conforma nuestra conciencia, resuena a lo largo de los pasillos de sus páginas. La identidad es evanescente y el universo en gran medida pues, es refractario a nuestros intentos de conocerlo, de medirlo. Y ya el viejo Kafka intuyó que cambiamos constantemente. Su insecto, yo creo que es una alegoría de Heráclito. Y quizás vivir puede ser olvidar que cambiamos constantemente, que dejamos atrás las viejas carcasas existenciales y que renovamos los yoes y que los ríos son siempre distintos, ¿no? ¿Cuál puede ser una buena definición de identidad? Influyen los genes, influyen los sueños, las experiencias, la memoria, y acerca de ella pues hay que tener en cuenta que muchos recuerdos pues son invenciones, no dejan de ser un cuento más. Yo aquí, cada vez que hablo de identidad y cuando yo escribo, hay que traer siempre a colación a uno de mis artistas preferidos, que es Luis Buñuel, pues él tiene unas memorias absolutamente espléndidas, además te ríes un montón, que es El último suspiro, que él habla precisamente de envejecer y de cómo cambia de la identidad, ¿no? Él dice que la memoria, que nos da coherencia, acción y sentimiento, pues es portentosa, pero también es frágil. Y no está únicamente invadida por el olvido, y esto aquí está el asunto, sino por los falsos recuerdos, por la reinvención que hace la imaginación y el ensueño, pues debido a lo cual terminamos por creernos nuestras mentiras como si fueran verdades, ¿no? Y a mí me parece fantástica esta reflexión. También hay que traer a colación a Edward Said, que dice que la mera idea de identidad implica invención, implica fantasía, implica manipulación, implica construcción. En la misma Solaris, los hombres son incapaces de descifrar el océano protoplasmático que les observa. Es un semidios, podríamos interpretarlo como tal, que desafía el concepto de antropomorfismo y los patrones humanos intelectivos. Entre los diversos fenómenos que provoca, el más inquietante yo creo que es de carácter psicológico. Solaris tiene el raro poder de materializar a las personas que habitan la memoria de sus visitantes humanos. Así, Chris Kelvin, que es el protagonista, aparte hay 2 o 3 más, pero yo creo que es el importante, pues llega con la misión de analizar el errático comportamiento de los científicos que están en la base que flota sobre el planeta y verá aparecer Chris Kelvin ante sus ojos a su mujer que se suicidó tiempo antes, ¿no? Y va a tener que convivir con ese ser, porque no sabemos exactamente lo que es, no sabemos si es un engendro, no sabemos si es un recuerdo,
es un golem enamorado, es una presencia muy, muy inquietante. El objetivo del autor polaco no era tanto Solaris como lo que revela Solaris sobre la psique humana. Nuestra adicción a los fantasmas, nuestra voluntad de intentar entenderlo todo, incluso aquello que nos es radicalmente ajeno. Bueno, y él escribe sobre ello, ¿no? Él escribe literalmente: en un lugar en el que no hay seres humanos, tampoco existen motivos accesibles a los seres humanos, ¿no? Y aquí yo creo que estaba leyendo la novela y me estaba acordando constantemente de uno de mis cuentos preferidos, el que yo creo que es uno de los mejores cuentos de la historia de la literatura, que es la tercera expedición de Ray Bradbury. Está contenido en el libro Crónicas Marcianas. A mí me parecen unos cuentos más terroríficos que he leído en mi vida y también que mejor nos explica, ¿no? Evidentemente no puedo destripar aquí el cuento, pero voy a leer un fragmento para animar a la gente a coger otra vez y leer las Crónicas Marcianas, ¿no? Que es un monumento literario. Se escribe hacia el final: un hombre no se hace muchas preguntas cuando su madre vuelve de pronto a la vida. Está demasiado contento. Y aquí estamos todos esta noche, en distintas casas, en distintas camas, sin armas y sin nada que nos proteja. Entonces, a ver si puedo crear un poco de curiosidad sobre la tercera expedición. La conciencia. La conciencia, efectivamente, y en el corpus de Lane encontramos una gran variedad de HAL 9000 o de Terminators, ¿no? Son máquinas conscientes, como por ejemplo en la novela El Golem 14, que es un juego literario de 3 conferencias que están dadas por un ordenador, que es el da título al libro. En este caso no tenemos un Skynet asesino y genocida, ¿no? En este caso tenemos pues una computadora que se dedica a entreverar diversas ramas de conocimiento y pone en evidencia, desde luego, las limitaciones de nuestro conocimiento, del conocimiento humano, así como en muchos casos la suya propia, ¿no? La máquina no pretende ser un dios. Tampoco aspira a la sabiduría total. Lo que quiere es disponer de la perspectiva más amplia posible sobre el universo. Y en ese sentido se deviene mucho más sensato que los seres humanos, porque al final Lem siempre declara que los seres humanos tienen, dice literal también, nostalgia de algo imposible de realizar. Tenemos una atracción por lo inabarcable. En otra novela, que es El Invencible, la humanidad se enfrenta a un ecosistema absolutamente desconcertante, que es Regí 3, que es un planeta donde se ha producido la evolución de la materia inanimada, y, es decir, de la tecnología, y con el paso del tiempo pues, se ha convertido en naturaleza, ¿no? Yo también, cuando estaba leyendo el libro, me estaba acordando de un episodio en la historia, que es cuando los cruzados llegan a Bagdad. Se encuentran en los alrededores de Bagdad, se encuentran los famosos jardines persas, ¿no? Que eran jardines hechos con árboles de oro y metal, y las ramas tenían un montón de pájaros mecánicos. Y bueno, quedaron deslumbrados por la belleza y por la sofisticación de aquella civilización. Y también este verano, esto lo uno con otro episodio, este verano estuve en Atenas y me encontré, entre todos los museos donde había que ir, me encontré con uno que era muy curioso y era fascinante, que era el Museo de la Tecnología Griega Antigua, que me dio respuestas a una pregunta que yo siempre me había hecho, porque cuando estaba leyendo la Ilíada, hay un momento en que Hefesto está forjando la armadura de Aquiles y él habla de que tiene robots dorados que le ayudan en la confección de la armadura. Entonces digo yo, ¿cómo es posible que este señor, Homero, me está hablando de robots cuando es un concepto checo que se inventó muchos siglos después? Entonces la respuesta la encontré en el museo ateniense, porque estaba lleno de autómatas. O sea, tenían un montón de autómatas los griegos ya hace 2000 años,
que echaban vino, abrían puertas automáticamente, no sé, era como muy espectacular, muy increíble, asombroso en todo caso. Y ahí estaba el asunto. Bueno, no me quiero desviar. Estábamos en Regis 3, que es un planeta donde se ha producido la evolución de la materia inanimada. En la atmósfera del planeta, y cito, pueden sobrevivir formas inanimadas para celebrar misteriosos actos que no estaban destinados a ser vistos por los ojos de ningún ser vivo. Por lo tanto, Rohan, que es el protagonista, pues se pregunta, ¿cuántos fenómenos así? ¿Cuántos fenómenos extraordinarios y ajenos al entendimiento humano, pues puede ocultar el universo, ¿no? Hay otra novela que es el Congreso de Futurología, que tiene uno de los protagonistas que aparece en varias obras de Lem, que es Tichy, el astronauta Tichy, o Tichy, que es invitado al 8º Congreso Mundial de Futurología en Costa Ricana y se encuentra con una manifestación reprimida con vampas. Esta yo creo que es bastante conocida por la película que se hizo luego. Las vampas son bombas químicas que producen una confusión cognitiva, una confusión emocional, y Tichy vaga por un mundo absurdo en el que la química hace imposible que estás seguro de todas las percepciones que estás teniendo y hasta los sentimientos pueden ser manipulados. En la voz de su amo, un científico intenta descifrar un mensaje alienígena, lo que desemboca en una reflexión psicoanalítica, y leo textualmente, que descubre en el ser humano una bestia cabalgada por la conciencia, y el animal nunca acaba de encontrarse del todo cómodo bajo el piadoso jinete. También leemos, la genialidad supone, sobre todo, un continuo dudar. El genio no es simplemente luz, sino sobre todo la permanente percepción de la oscuridad circundante. En la obra de Lem, la epopeya, el polvo galáctico, todo nos conduce a la ética. Asimismo, al obligarnos a pensar fuera de las constricciones mentales del humano y conectarnos con la vastedad del universo, vuelve a darnos la medida de lo humano. Y como dice en una entrevista, somos un proyecto más de la naturaleza en un contexto cósmico, dudosamente amable, aparentemente hostil, probablemente indiferente, y del que en cualquier caso es imposible emanciparse porque no conocemos ni conoceremos el universo por muchos siglos que consigamos sobrevivir y por mucha tecnología que obtengamos o no sea dada. Quizás esto sea debido a que su biografía está trufada de intentos de escribir y de sobrevivir en los márgenes, ya sea de las invasiones nazis, ya sea del comunismo, la censura, el control, la arbitrariedad, etc. En 1949, la Sociedad de Escritores dictamina que el realismo socialista va a ser, a partir de ahora, pues obligatorio para todo el mundo. Lem no tiene ni idea de cómo cumplir esa doctrina, así que la decisión que toma el genio es salir de la lámpara y quedarse flotando en el éter, ¿no? Eso lo hace a través de la fantasía para contar lo que le diera la gana, ¿no? Filosofía, política, ciencia, tecnología, y así eludíamos el saludo de camarada, ¿no? A partir de ahí, pues tenemos libros como Provocación, que son relatos que hablan del Holocausto, de libros que no están escritos, de paradojas temporales, todo encaminado a subrayar que el mal prevalece sobre el bien, y aunque aún con cierto optimismo, ¿no?, por lo racional y por la capacidad para evitar las catástrofes. En otro libro, Ciberiada, que son relatos, nos cuenta las peripecias de Trur y Caplaucio, que son dos entes cibernéticos, constructores, están basados en los cuentos filosóficos de Jonathan Swift,
y son fábulas alegóricas, una especie de semidioses que a pesar de su capacidad para realizar y construir milagros tecnológicos, pues se comportan de una manera extrañamente humana, ¿no? Utilizan la materia, la energía, hacen chapuzas por todo el universo. Por ejemplo, ellos cuando están en su planeta a veces mueven las estrellas para crear anuncios de propaganda, ¿no? O, por ejemplo, construyen un robot poeta que la verdad es que no le sale muy bien, pero bueno, intenta, hace lo que puede. Y es muy interesante este libro. Leo. Hay dos especies de sabiduría. Una incita a la acción y la otra la frena. ¿No crees, Trur, que la segunda es más honda? Porque solo el pensamiento de alcance infinito puede prever las remotas consecuencias de una acción emprendida. Unas consecuencias que pueden convertir en problemática la acción que las había suscitado. Ergo, la perfección puede consistir en la renuncia a la acción. Y la diferencia entre la sabiduría y la razón estriba en la capacidad de aquella para descubrir la diferencia. Hasta aquí vemos cómo Len intenta generar debates profundos, lecturas constantes, pero hay una cosa que comienza a abrirse paso en su literatura, que es el humor. Preguntado por cómo se le ocurrió introducir un elemento tan alejado de las convenciones del género, pues respondió que escribía cosas tan terribles que, bueno, pues tenía que suavizarlo de alguna manera. Ciertamente le sirve para rebajar la densidad del debate, para que el trascendentalismo no se convierta en solemnidad y toda esa base de risa y distanciamiento. Un poco como aquel chiste, recuerdo, que corría por la Unión Soviética durante el Gran Terror de 1937, en el que aparece en la frontera polaca aparece un camello ruso diciendo que quiere escapar de ahí porque están matando a todos los conejos, ¿no? Y claro, el guarda polaco pues, le dice, bueno, usted es un camello. Y el camello histérico replica, bueno, pues intente convencerles de que no soy un conejo, ¿no? Entonces, ese era el nivel entonces. En Paz en la Tierra, que es otro libro, Lem se marca un thriller satírico protagonizado de nuevo por el personaje fetiche que es Tichy. Es una delirante carrera armamentística que se desarrolla en la Luna, pues está envuelta a los parámetros de la DMA, que es la destrucción mutua asegurada que hubo durante la Guerra Fría. Las naciones deciden trasladar la carrera armamentística a la Luna y que se enfrenten ejércitos allí, pero en un momento empiezan a tener miedo de que ellos, los ejércitos, decidan atacar el planeta Tierra. En el libro leemos, la verdad deja de existir. Quedan solo hipótesis, diferentes versiones. Que, por cierto, esto sería muy del gusto de una señora que se hizo muy famosa, que es Kellyanne Conway, que era consejera en la Casa Blanca de Trump en 1917 y en 2017, que dijo aquello tan famoso cuando los periodistas le comentaron que lo que estaba diciendo era mentira. Y dice, bueno, ustedes dicen que esto es mentira, pero lo que yo estoy exponiendo son hechos alternativos, ¿no? Y a partir de ahí empezó todo el desastre. Len volvió a tratar la Guerra Fría en el manuscrito encontrado una bañera y ya en términos de nuevo satíricos. Hay un apocalipsis de la civilización, desaparece el papel, pero encuentran una serie de manuscritos en un búnker gubernamental, ¿no? A partir de ahí, pues el absurdo, el sinsentido, kafkiano, un vía crucis de perplejidad y confusión, la burocracia como exploración de lo existencial, los flujos de interpretación, el malentendido crónico, los agentes dobles y triples que al final pues, no saben ya realmente a qué amo pertenecen o si existe siquiera un amo, ¿no? Leo, es seguro que el misterio es una salida mejor que el absurdo. En el misterio cabe lo que quieras, incluso la esperanza. En otro libro, que es Los diarios de las estrellas, seguimos con Tichy, narran las ingeniosas aventuras del héroe, pues se encuentra con dobles de sí mismo por accidentes temporales, computadores que se enfrentan a la humanidad,
animales que a priori son pacíficos, pero al ser sometidos a una evolución más rápida por Cixi, pues se convierten en violentísimos, animales violentísimos, ¿no? Tan violentos como los humanos. Y bien. Al margen de la creación, no hay que dejar pasar por alto una última faceta de Stanislav Lem, que es la amplia producción crítica, ¿no? Es un género que compara el género de la ciencia ficción con Jonathan Swift, con Joyce, con Cervantes, con la épica, incluso con la novela francesa, con el estructuralismo, contextualiza la épica también y cómo los géneros lidian con los clásicos, incluso ciertas connotaciones marxistas de condiciones sociales, ¿no? Al final siempre es Stanislav Lem. Es ciencia ficción, ficción sin ciencia, minuciosas descripciones, ensayo especulativo, juego filosófico, imaginaría desbocada, la naturaleza, el universo como potencia creadora de miriadas de seres, la preocupación ética, sus límites, las características de la conciencia, la inteligencia artificial, los impredecibles usos y destinos, la bioingeniería, las teorías estocásticas sobre la ficción, la teoría de juegos, la sociología y la evolución, la cosmología y el azar, la unicidad del yo, el ego, la inaprensibilidad de muchas de estas cosas. El problema del libre albedrío, porque claro, aquí yo siempre me acuerdo de dos series que a mí me parecieron muy buenas, que eran Altered Carbon y Devs, ¿no? Que trataban precisamente este tema. Es decir, la pregunta es, ¿podremos descargar nuestra mente en una máquina? ¿Es algo reproducible la mente? ¿Es algo programable? ¿O la cosa es más compleja y hunde sus raíces en aspectos cuánticos aún no conocidos, ¿no? Bueno, pues esto lo trata estas dos series. También una novela que leí últimamente, la de Nuestra parte de la noche, habla de esto. Al final siempre hay el santo grial, que es la búsqueda de la inmortalidad. Si recordamos el Génesis, cuando empezamos a ir cuesta abajo, es cuando el demonio pues, dice, bueno, seréis como dioses, ¿no? Y a partir de ahí, pues, los seres humanos caen en la tentación y supongo que a estas alturas todavía seguimos en ello. En cuanto a las consecuencias de la obra de Stanislav Lem, puede contarse pues, la ampliación de los espectros temáticos del género, en compañía de los inefables pues, Asimov y Philip K. Dick. También sobre Philip K. Dick hay una anécdota muy buena, porque Lem hizo una crítica sobre Ubik, que le había gustado mucho, y le escribió una carta a Philip K. Dick invitándolo a visitar Polonia porque quería conocerle, y Philip K. Dick, que estaría en su momento pues, colocado de algo con sus ataques de locura, pues pensó que Lem no era el apellido de un escritor, sino Lem con mayúsculas era una organización comunista en un plan, no sé, 007, que quería raptarlo y escribió una carta al secretario de Estado. Bueno, una locura. Yo eso me he mojado, ¿no? Filosofía, mitología, tecnología, sociología, el género se abre, todo es una nueva reencarnación y, bueno, pues si hablamos de especulación e imaginación, pues de mundos posibles, pues poder conocerse todo esto en autores como Ted Chiang o Donna Haraway. Margaret Atwood, desde luego, podemos colocarla en esta ola con el cuento de la criada. La política, el feminismo, todo mezclado, y los caminos abiertos se abren para otros autores como, por ejemplo, Mary Robinette Kowal o Cameron Harley, que han ganado pues, los premios más importantes, ¿no? El Nebula, el Hugo. La relación con la obra de Lem, con el cine, ha tenido más bajos que altos. Entre las adaptaciones más interesantes, pues destaca, por supuesto, la de Tarkovsky, en 1972, aunque Lem no estaba de acuerdo con la obra de Tarkovsky. De hecho, él dice, bueno, yo le di mi libro a ese tío, esto es literal, y él me lo devolvió convertido en Crimen y Castigo. Es decir, pero lo que más me cabreó es que incluyese una alegoría de la madre Rusia como si fuera la madre tierra. Dado el anticomunismo de Lem, pues eso por una parte, y también Lem era agnóstico,
y seguramente la aproximación atormentada y espiritual de Tarkovsky pues, le pareció papel mojado. También tampoco dejó indemne el Solaris de Steven Soderbergh con George Clooney, porque él dijo, hasta donde yo sé, mi novela se titula Solaris, ¿no? No Amor en el espacio exterior. El libro no está dedicado a los problemas eróticos de la gente en el espacio, sino que intenta reflejar la visión de un encuentro con un ente hipotéticamente superior y que no puede reducirse a términos humanos. También tenemos el Congreso, Gary Folman, que a mí me gustó mucho, en 2013. Len ya había muerto, pero suponemos que le habría repartido estopa también, aunque desde mi punto de vista es bastante buena la película, brillante en algunos momentos. Zebrowski también llevó al cine El Hospital de la Transfiguración en 1979. Era una buena peli, pero Len también no tiene piedad, repartió estopa. Y tampoco hay que abundar mucho más en este tema porque no estuvo de acuerdo con casi ninguna de las adaptaciones que se hicieron de sus libros, ya fueran de alemanes orientales como Kurt Schmidt, con la primera novela del escritor, Astronautas, ya fuera la de Pollack con Viaje al fin del universo. O sea, Lem siguió dando mandobles a diestro y siniestro, aunque fuera el cine, paradójicamente, que le proporcionase más fama, más lectores y sobre todo la capacidad para ponerse en contacto con el mundo, ¿no? Tal vez hubo una excepción en Su ira divina, que es la adaptación de la investigación por Piestrak. Y acerca de esta adaptación de Piestrak, recuerdo de un amigo de él, hizo un comentario, Stanislav Beres le dijo a Lem que se me pone la piel de gallina al pensar lo que le dirás a Piestrak sobre la película. Entonces, y Lem responde, bueno, pues con que se le ponga la piel de gallina al escritor, pues es más que suficiente. Al director es más que suficiente. En referencia a otros hijos putativos de la gran y pequeña pantalla, pues si tenemos como referencia la ficción especulativa, es evidente que hay que contar con la película La llegada de Denis Villeneuve, basada en un cuento de Ted Chiang, y El marciano de Ridley Scott, basado en una novela de Andy Weir. Y aunque yo creo que es en las series donde el tema de la ficción especulativa pues, se despliega más, ¿no? Se ha vuelto especialmente poderoso. Habíamos hablado de Altered Carbon, habíamos hablado de Devs, tenemos Lost, tenemos The Leftovers, tenemos Black Mirror, tenemos Counterpart, Dark, El Ministerio del Tiempo, Better Than Us, etc., ¿no? Son distopías, universos alternativos, tecnologías epatantes, pero al final siempre somos un poco la pandilla basura, ¿no? Porque somos humanos, personas humanas, como decía aquel, y hay una escena en Devs maravillosa en la que ellos construyen el ordenador cuántico más potente de la historia que puede reproducir el pasado en tiempo real. Puedes ver la crucifixión de Cristo en tiempo real, pero en vez de ver la crucifixión se dedican a ver cómo están en la cama metidos Henry Miller y Marilyn Monroe, ¿no? O sea, han construido el ordenador más potente del mundo y se dedican a ver porno. Bueno, somos así, ¿no? Es lo que hay. Vamos enfilando ya la última recta y inevitablemente hay que regresar a Solaris, ¿no? Es un océano cerebro que envuelve todo un planeta en un monólogo prodigioso, inacabable, que se desarrolla en sus profundidades y escapa a nuestra comprensión. El océano se expresa con mimoides, que son construcciones desmesuradas, se expresa con simetriadas, que son erupciones de varios kilómetros que quedan vitrificadas, se expresa con asimetriadas, que ya prácticamente entramos en terrenos cuánticos. Y la mente humana no puede asimilar todo lo que está sucediendo al mismo tiempo en Solaris. Pero ese infinito círculo alrededor de sí mismo queda interrumpido por las profundas marcas sentimentales que descubre la mente de los humanos. Son procesos psíquicos aislados, son las cenizas del sufrimiento o el amor extremo que quedan aún en ascuas en la memoria, y eso interrumpe el monólogo infinito de Solaris. Yo creo que puede interpretarse como la curiosidad, pero en realidad no sabemos si es realmente eso lo que está sucediendo. Solaris podría destruir a todos los seres humanos que flotan sobre ella, en la base. Él o ella, pero tampoco sabemos un género, ¿no? de Solaris. Pero Solaris lo que siente es la atracción del misterio
exactamente igual que nosotros sentimos la atracción del misterio de Solaris. Así, Solaris comienza a leernos sin comprender nada. Solaris nos devuelve nuestros fantasmas sin saber las consecuencias que está provocando. Leemos, el hombre se había lanzado al descubrimiento de otros mundos y otras civilizaciones sin haber explorado íntegramente sus propios abismos. Ese laberinto de oscuros pasadizos y cámaras secretas sin haber penetrado en el misterio de las puertas que él mismo había condenado. Solaris intenta descifrarnos, pero nosotros seguimos siendo un misterio para nosotros mismos. Aspiraciones, pasiones, dolor, esperanza, todo ello es lo que se encuentra Solaris en nuestras mentes. Quizás sea eso lo que esté expresando el mismo planeta con sus explosiones, con sus montañas plásticas, pues no sabemos nada, ¿no? Nadie lo sabe. Solaris nos observa, nosotros observamos a Solaris, nadie comprende nada y somos tan diferentes que los valores y significados pues no tienen sustancias, ¿no? Ambos aguardamos algún tipo de revelación, de puente entre dos mundos absolutamente disímiles, ambos esperamos un contacto, pero contacto, si recordamos lo que dice Stanislav Lem, significa intercambio de conocimientos específicos y de ideas, de hechos definidos, y la pregunta ¿es posible el intercambio entre un elefante y un microbio? Bueno, pues no, nadie lo sabe, ¿no? Lo único cierto es que existe una aproximación entre Solaris y los seres humanos, un intento. Y voy a leer, ya para terminar, una conversación que tiene Chris con la mujer que ama, recordemos la mujer que está muerta hace mucho y ha sido resucitada por el océano Insomnian. La consecuencia de uno de esos intentos es que tú estés aquí ahora y conmigo. Yo me esfuerzo por explicarte que te amo. Tu sola presencia borra los 12 años que dediqué al estudio de Solaris y deseo conservarte junto a mí. Te han enviado para torturarme o para hacerme feliz. O eres tan solo un instrumento que ignora su función y del que se sirven para examinarme como a través de un microscopio. Quizás estás aquí para mostrarme amistad, como un castigo sutil o como una burla. Quizás eres todo a la vez o quizá, y es lo más probable, algo totalmente diferente. Dirás que nuestro porvenir depende de las intenciones del océano y no te lo voy a negar. Yo tampoco conozco el porvenir, ni siquiera puedo asegurar que te querré siempre. Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, hemos de esperar cualquier cosa. ¿Qué pasaría si mañana yo me transformase en una medusa verde? Nada depende de nosotros, pero tomar una decisión, sí, eso sí depende de nosotros. Decidamos estar juntos. ¿Tú qué opinas? Pues hasta aquí hemos llegado. Pues sí, Ignacio. No sé si el sonido está un poco... Ahora está espacial, estamos spacing out. Ha sido Solaris que nos está... Ha sido Solaris que está disturbando la base que flota sobre ella. Quería comentarte algo, pero es que resulta extraño. Bueno, esto es muy de novela de Lem, ¿eh? Esto. Realmente no sé qué puede ser. Sí. Quizá... Bueno, si quieres, yo te leo alguna de las frases que más me gustó de las novelas que he leído de Lem, si queréis. Pues o si tienes alguna pregunta, no hay ningún problema. A ver, ahora ya parece ser que sí que vale. nos han escuchado. No, a mí me ha interesado lo que has dicho. Como lectora de Lem y de muchos otros que consiguen a través de estas reflexiones en su obra, trascendiendo o saliendo de la realidad, contarnos mucho más de esa realidad y dar la sensación de que nos hablan incluso a nuestro tiempo. Pero antes de seguir con Lem, comentarte lo curioso de ese 1921,
en el que se junta el nacimiento de varios, como Edgar Morin, que acaba de cumplir 100 años, de todos ellos es el que continúa escribiendo y ha escrito algo muy interesante sobre la actualidad y sobre la pandemia, que tiene mucho también de algo de ficción. Dante, Baudelaire, Dostoyevsky, Flaubert, Keats, La Fontaine, Glem y Monterroso, entre otros. Y quería simplemente aprovechar para recordar a Hannah Genes, que nació en Budapest en 1921, tuvo que huir y vivió en un kibutz, porque de todos ellos es la menos conocida, pero era una fantástica poeta. Todos ellos se mantienen y se siguen leyendo. ¿Cómo crees tú que sigue perdurando la obra de Lem? ¿Crees que nos está contando cosas a los lectores actuales? Yo creo que sí, pero ¿cuál es tu opinión? Yo creo que la clave de que la perdurabilidad de Lem es, por ejemplo, yo he sido muy lector y soy lector de ciencia ficción. De hecho, yo comencé leyendo aquellas colecciones de Nebula y Hugo, aquellos libros azules, ¿no?, que eran maravillosos. Ahora, por ejemplo, está Dune, parece ser que hay un revival de Herbert. Pero yo más he retomado algunos de esos libros antiguos, los compro por ahí en librerías de segunda mano, y muchos de ellos han quedado muy viejunos porque se centraban mucho en todo lo que es la periferia de la ciencia ficción, que es la tecnología, cosas que se han quedado ya obsoletas, ¿no? No sé, por ejemplo, aquellas imágenes de las grandes galaxias en las que aparecían pues, estos fantasmas para comunicarse, ¿no? La base del Lem es que dispara directamente a la condición humana. Nos habla no tanto de naves espaciales, es un poco como Ray Bradbury, no nos está hablando de la conquista de Marte, está hablando de cómo nosotros reaccionamos. Cuando llegamos ahí estamos en un entorno diferente y está hablando de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras aspiraciones, de nuestros miedos, ¿no? Y al final, estos libros que hablan directamente de nosotros, aunque estén situados en una estrella lejana o una galaxia muy, muy lejana, como decían en las grandes galaxias, pues esos son los libros que dentro de 100, 200 años pues seguirán diciéndonos algo, como nos siguen diciendo algo cualquier clásico que tengamos ahora mismo entre nuestras manos. Y hablo de Jenofonte, hablo de Tucídides, hablo de Heródoto, o algo de Plutarco, o algo de Tácito. Es decir, todos están hablando de cosas que nos siguen interesando 2000 años después, y yo creo que esa es la clave del asunto. Sí, Meilar le sucede a la Fundación de Asimov, que incluso acaban de hacer una serie que no he podido ver todavía, pero que en algunos de esos momentos de los viajes de las distintas sociedades que se van conformando, hay elementos que todavía tienen mucha vigencia. Yo creo que con tu charla, Ignacio, nos estás empujando de nuevo a la lectura de Lem. De verdad, te queremos agradecer este interés en ponerlo de nuevo para nuestros seguidores del canal de YouTube, que invitamos a todos a suscribirse, porque nuestra intención es casi que se esté convirtiendo, como es así, en una revista cultural, y así nos lo dicen nuestros seguidores. Muchísimas gracias por tu aportación, por tu lectura. Felicidades de nuevo por este libro, que Muchas espero gracias. que podamos leer conjuntamente, y esperamos seguir teniendo y contando contigo como amigo que eres del Centro Sefarad Israel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, un abrazo.